Hola para todos y todas, deseo que estén muy bien. Nuevamente nos encontramos para darles una explicación de la secuencia 5, de la guía 5 del componente lógico. Esta secuencia la vamos a trabajar para la semana 5 y 6 del segundo periodo. Y en esta semana, entonces en estas 2 semanitas vamos a hacer un paso por los siguientes procesos. Recuerden que entonces hemos trabajado qué son las figuras geométricas, cuáles son las figuras geométricas, cómo se clasifican según el número de lados, ¿cierto? ¿Qué nombres reciben según el número de lados que tenga esa figura? Hemos hablado de qué son los vértices, qué son los ángulos. Es decir, hemos hecho un acercamiento a las nociones básicas de una figura geométrica. Todo eso también para poder avanzar en este otro paso, que es hallar el perímetro y área de un polígono o de una figura geométrica, como les damos el área y el perímetro. También vamos a hacer una identificación al concepto de poliedro. Vamos a hablar de los poliedros, que los poliedros son figuras geométricas, pero que ya no están en un plano, sino que tienen ya profundidad, ¿cierto? Ya se les puede calcular un volumen, ya se pueden tocar, se pueden coger, porque las figuras planas pues no tienen profundidad, simplemente están así en el plano. Vamos a hablar entonces de esa clasificación de los poliedros, porque ellos también reciben un nombre según el número de caras que tengan. Vamos entonces a mirar cuál es el volumen de un poliedro, cómo se halla el volumen de un poliedro. No de todos, vamos a hablar de algunos. Recuerden que los ejercicios que están resaltaditos con verde agua, con ese colorcito, esos son los ejercicios que vamos a realizar, que están al finalizar la guía. Entonces por aquí me mencionan que es el perímetro y el área de una figura. Lo van a leer por favor muy bien. Van a observar en este cuadro cómo hallar el perímetro y el área de una figura. Por ejemplo, el área y el perímetro de un cuadrado. El perímetro hace referencia a la suma de todos los lados de mi figura, ¿cierto? A la suma del valor de esos lados. Entonces en este caso este lado vale A, este lado vale A, este lado vale A y este lado vale A. Como va a hallar el perímetro, debo de sumar todos los lados. Entonces, 1, 2, 3, 4 veces la A. Si este, por ejemplo, vale 2, si este lado vale 2, 2, 2, 2, el perímetro entonces sería 2 más 2 más 2 más 2, queda 8, y que es lo mismo que multiplicar 4 por 2, ¿cierto? 4 por 2, 8. Cuando hablamos de área, hablamos de la superficie o de la cantidad de espacio que ocupa una figura. Entonces, cuando queremos hallar el área de ese cuadrado, es simplemente multiplicar un lado por el otro. Multiplicamos los dos lados y nos va a dar en unidades cuadradas. Unidades cuadradas, para expresarlo simplemente le pongo un 2 en la parte de arriba si son metros, si son kilómetros, le pongo simplemente este 2 por acá en la parte de arriba. También entonces está el área de un rectángulo, lo van a mirar muy bien, cómo es que yo le hallo el área de un rectángulo, cómo le hallo el perímetro a un triángulo. Entonces sabemos, perímetro, suma de todos los lados. Y para hallar el área de un triángulo, basta con multiplicar la base, ¿cierto? Esta base por la altura, que la altura es una línea vertical, ¿cierto? Una línea vertical que forma un ángulo de 90 aquí, ¿cierto? Una línea vertical, esa es la altura, que va desde un vértice hacia el otro lado de la figura, formando aquí un ángulo recto. Entonces aquí siempre me van a dar la altura y yo ya voy a saber cómo calcular. ¿Cómo lo hago entonces? Base o A, en este caso, por la altura, y eso lo debo dividir entre 2. También está para hallarle el área a un rombo, miren la figura por acá, a un paralelogramo, que un paralelogramo es una figura que tiene dos pares de lados paralelos,
Miren, este es paralelo con este, es decir, por más que se prolonguen, nunca se van a encontrar. Este es paralelo con este también, entonces aquí está cómo hallarle el área y cómo hallarle el perímetro. Está el área de un trapecio, la suma de el perímetro de un trapecio, también de este polígono regular. Me dicen que el polígono regular, para poder hallar entonces para hallar el perímetro, es multiplicar o sumar todos sus lados, ¿cierto? El valor de todos sus lados, yo lo sumo, ese será el perímetro. Y cuando yo quiero hallar el área de cualquier polígono regular, entonces simplemente lo que hago es el perímetro, ¿cierto? Lo que me dé el perímetro lo multiplico por el apotema. ¿Y qué es el apotema? Es una línea que va desde el centro del polígono a la mitad de un lado. Listo. A la mitad del otro lado. Entonces, este puntico que está acá, es la mitad de este lado de acá y va hasta el centro de mi figura. Ese será el apotema. Entonces, si quiero hallar el perímetro de un polígono regular, simplemente multiplico el perímetro, que es la suma de todos los lados, por este apotema y lo divido entre 2. Aquí está entonces también para hallar el perímetro y área de una circunferencia o círculo. Pi es igual a 3.1416, es decir que pi es un número y vale 3.14. Aquí me están diciendo entonces que el perímetro es pi por r, 2pi por r, listo. R es el radio. El radio es esa línea que va desde el centro de mi circunferencia a uno de los puntos de ella. Y aquí para calcular el área, entonces simplemente pi por r al cuadrado. Pi y multiplicamos 2 veces el radio. Entonces si el radio vale 10, multiplicamos 10 por 10 y luego lo multiplicamos por pi, que ya sabemos que pi vale 3.14. Más adelante entonces me explican qué son los poliedros. Los poliedros son elementos geométricos que albergan un volumen finito. ¿Cómo así que un volumen finito? O sea que yo lo puedo calcular. Yo lo puedo calcular y es un número. Y entonces esos polígonos se clasifican en regulares e irregulares. Así como hablábamos de los polígonos. Recuerdan que los polígonos también se dividen entre regulares e irregulares. De esa misma manera también podemos hablar de los poliedros. ¿Cuándo son regulares? Cuando tienen todas las caras iguales. Entonces esta es una cara, esta es otra cara, esta es otra cara. Todas las caras de este poliedro están formadas por 1, 2, 3, 4 por polígonos de 5 lados. Es que son pentágonos, ¿cierto? Entonces esta figura está formada por, las caras están formadas por pentágonos y todas son iguales. Entonces será un poliedro regular. Este está formado por rectángulo. Aquí pareciera que entonces también hay un rectángulo, pero este de acá atrás es más pequeño, ¿cierto? Este ve por acá es más pequeño que este, no tienen el mismo tamaño, por eso hablamos de que son irregulares. Más adelante entonces, ahí me están diciendo, también se clasifican al igual que los polígonos, los poliedros también se clasifican en convexos o cóncavos, ¿cierto? Convexos y cóncavos. Entonces, los convexos se refiere a estos que están así, donde siempre la figura va a estar unida de esta manera. Todos están unidos así, entonces convexo. Cóncavo, cuando ya de pronto salen así como en este caso. Cuando tienen esta forma son cóncavos. Por acá entonces tenemos elementos de un poliedro. Entonces los elementos de un poliedro son caras, que son los polígonos que forman el poliedro, ¿cierto? Entonces esto acá serían las caras. Cara por aquí
otra cara. Hablamos entonces también de aristas. Las aristas vienen siendo estas, como los lados de las caras, ¿cierto? Las aristas vienen siendo los lados de las caras. Los vértices, que vienen siendo entonces donde se encuentran las caras, donde las caras se cortan. Estos son los vértices, ¿cierto? Acá donde se encuentra, esta es una cara, esta es otra, y la de abajo es otra, y se están encontrando en este punto. Ese es un vértice. Nos hablan también de los ángulos. Entonces hablan, entonces ángulo diedro es el ángulo que forman dos caras, que se cortan. Entonces hay tantos como número de aristas. Entonces este ángulo que se forma acá, con esta cara, esta cara, se le llama ángulo diedro. Ángulo poliedro, determinado por las caras que coinciden en un mismo vértice. O sea que, por ejemplo, este ángulo de acá, estos de acá son ángulos diedro. Y este grande acá adentro sería ángulo poliedro, porque es donde se están encontrando todas las caras. Más adelante entonces me hablan de esa clasificación o nombre de los poliedros convexos, porque serán los que más vamos a trabajar. Entonces aquí están los nombres, entonces está el cubo, el ortoedro, el prisma recto, la pirámide regular. Hay varios, hay muchos, los van a observar, van a dibujarlos si es posible para que les quede más claro. Entonces luego hablamos de área y volumen de un poliedro formado por caras cuadradas o rectangulares. Podemos hallarle el volumen a cualquier tipo de poliedro, pero nos vamos a centrar en el área y volumen de estos. Listo, de estos poliedros que tengo acá, el tetraedro, el hexaedro, el octaedro y el dodecaedro. El cubo o hexaedro regular es un poliedro limitado por 6 caras cuadradas congruentes. ¿Qué quiere decir eso? Que un cubo o hexaedro es una figura que está formada por cuadrados. O sea que las caras son cuadradas, estos cuadrados, estos cuadrados, estos cuadrados. Un paralelepípedo, que es este que está acá, un paralelepípedo u ortoedro, también se le dice ortoedro, es un polígono que tiene 6 caras, ¿cierto? Y cada cara es un rectángulo, ya no un cuadrado como en este, sino un rectángulo. Entonces aquí muestra cómo se calcula el área de un tetraedro, esto se llama raíz cuadrada. Les enseñaré entonces cómo hallamos eso de la raíz cuadrada de una figura. Cubo paralelogramo. Me dicen también cómo hallo el perímetro. Perdón, me dicen cómo hallo el área y me dicen cómo hallo el volumen. ¿Sí? El perímetro sería sumar este lado, un montón de lados, entonces no nos vamos a centrar en perímetro, simplemente para los poliedros calcularemos área y volumen. Aquí me indican cómo lo hago, cómo hago esa área y cómo hago ese volumen. Y por acá me dicen las actividades a desarrollar. Entonces, ¿qué me van a entregar ustedes en 2 semanas? Le van a hallar el perímetro a estas figuras, ¿cierto? Le van a hallar el perímetro a estas figuras. Le van a hallar el área a estas otras figuras que están por acá. Vamos a escribir entonces el nombre de estos polígonos, qué nombres recibirán. Ya nosotros los hemos trabajado. Vamos a escoger 4 poliedros que más nos gusten y los vamos a dibujar. De este montón de poliedros que tenemos acá, vamos a escoger 4, los que más nos gusten, y los vamos a dibujar. En el punto 5, entonces vamos a realizar un dibujo donde utilice mínimo 3 polígonos y 2 poliedros. ¿Qué dibujo? No sé. Ustedes pueden dibujar una casa, pueden dibujar un muñeco, que tenga mínimo 3 polígonos y 2 poliedros. Vamos a escribir el nombre de estas figuras. ¿Cómo voy a saber yo el nombre de estas figuras? Pues yéndome al cuadro que teníamos por acá, a esta tablita. Aquí voy a observar entonces a qué figuras se me parecen estas y les voy a poner su nombre.
Por acá entonces vamos a hallarle el volumen a la figura, este cubo, ya teniendo en cuenta cómo es que lo hago, ¿cierto? Cómo es que hago yo el volumen. Recuerden que por ser cubo, entonces todos estos lados miden igual, ¿cierto? El alto, el ancho, todo mide igual. Vamos a calcular el volumen de esta figura también. Aquí me están dando las dimensiones, entonces recuerden cómo es que hallamos el volumen de una figura. Allá en la tablita entonces lo vamos a encontrar. ¿Cómo hallamos el volumen de una figura? Multiplicamos el valor del largo, el ancho y el alto, y aquí ya me los están dando, entonces esa está muy sencilla de realizar. Vamos entonces a calcular el área también de la figura del numeral 7 y vamos a indicar su nombre. ¿Cuál es la 7? Esta que está acá. Decimos cuál es su nombre y le hallamos también el área. Y vamos a calcular el área de la figura del 8, esta de acá. A esta también le vamos a hallar el área y vamos a indicar cuál es su nombre. Esa sería toda la actividad que vamos a realizar. ¿Qué nos quedaría entonces como compromiso al finalizar estas 2 semanas? Consultar qué son sólidos platónicos y por qué reciben ese nombre. Esa es como la consultica cuando finalicemos estas 2 semanas. Sigo complementando la explicación de esta secuencia en las clases. Es una secuencia muy divertida en donde vamos a aprender mucho sobre los polígonos y los poliedros.